Partimos con la interfaz de Unreal Engine 5, el curso completo, gratis, tutorial y todo lo que tú quieras saber de Unreal Engine 5, aquí inicia. ¿Quieres hacer un juego? ¿Quieres hacer una interfaz? ¿Quieres hacer un edificio para después venderlo a una inmobiliaria? Aquí vas a aprenderlo, y gratis, entero, completo, gratis. ¿Y qué tanto? Lo doy gratis, ¿qué tanto? ¿Qué estarlo subiendo para venderlo? No, gratis, nomás, chao. Aquí son donaciones, si a ti te sirve me donas lo que será. No tienes dinero, un me gusta me hace feliz, un suscríbete me hace feliz, así que con eso basta y sobra porque es gratis este curso. Y eso es muy bueno porque hay muy pocas cosas gratis en la vida. ¿Qué me quedo sin aire? ¿Qué vamos a ver en el curso de hoy día? En el capítulo de hoy es súper simple. Todos los programas, mira, Godot, Unity, Blender, todos funcionan con ejes. X, horizontal, Y hacia arriba y Z, profundidad. Y ahí tenéis todas las aplicaciones, ya sea juego, movimiento, etc. Y eso es todo. Pero lo importante es saber cómo utilizar bien esto. Y tú lo vas a utilizar muy bien. Por eso cuando uno exporta algo, lo primero que aparece arriba, ¿cuál es la posición? X, Y, Z. Y casi nadie le saca el 100% provecho y nosotros vamos a utilizarlo al 100%. Lo segundo que vamos a ver, los códigos de frame por segundo. Todo lo que es el consumo de tu computador para que sepa cuánto te está consumiendo ese juego. Esos son códigos. Y aquí vienen. ¿Qué más? Y un par de cositas más, cosas que tu interfaz esté lista para llegar y trabajar y tú hablemos el mismo idioma. ¿Cierto, Mosquito? ¿Qué estáis haciendo? Tengo un perro. ¿Alguien quiere un perro? Aquí tenemos a Mosquito. Te voy a dar a los sacrificios a los dioses para que tengamos un buen año de cosecha. Te vamos a dar sacrificio a los dioses. Así que mis genios, soy Mario Olivares Ortega y estás entrando al mundo de simplemente ciencia. ¡Yahoo! ¡Yahoo, Mosquito! ¡Yahoo! Simplemente ciencia. Y listo, partimos con Unreal Engine 5.3.1. En el capítulo anterior vimos cómo descargarlo, así que ya fue. Acá arribita tú puedes seleccionar si quieres que sea siempre el 5.2 el que parta, el 4.27. En este caso yo voy a partir con el 5.3.1. Le coloco iniciar y Unreal ya lo tengo abierto. Porque igual la primera partida se demora mucho. Antes de iniciar todo, fíjate que tu tarjeta de video, tu procesador y todo esté actualizado. En este caso, por ejemplo, yo no tengo actualizado mis controladores. Y en Nvidia, no sé cómo funciona mucho el AMD, no sé cómo la interfaz. Pero en Nvidia siempre te pregunta cuál quieres descargar, porque existen dos. Uno que es de estudio y el otro que es para juego. Y game para videojuego y el otro que es como para estudio, Blender, etc. En este caso, voy para estudio, así que descargar y aquí va a demorar un kilo, así que lo achico mientras tanto y explico lo de acá. En proyectos recientes están todos tus proyectos. Acá arribita lo puedes colocar como tú quieras, ordenar, pues cuando tengas muchos proyectos, cuál es el más utilizado, a ordenarlo alfabéticamente, por versión, etcétera. Con esta actualizáis para que se refleje cuáles son lo que estás haciendo. Y en Games, que es donde a nosotros nos interesa. Aquí tú puedes mete manito y hace tú lo que tú quieras. Pero en general, con todo esto, por ejemplo, en Game, en blanco, tú haces todo lo demás. Pero aquí viene como más listo. ¿Yo qué voy a utilizar? Mira, acá hay 7 cosas. Una que está en blanco, o sea, partimos con un Unreal en blanco 100%, a mí no me interesa. Tenemos primera persona para un shooter, tercera persona para lo que sea, un top-down, que es el típico avanzando antiguamente como el Diablo. Realidad aumentada, realidad virtual y vehículo. Ahí tú vas viendo en qué quieres meterle más manito, métele mano a lo que tú quieras. En mi caso voy a utilizar tercera persona porque entre primera y tercera persona la diferencia solamente es cómo se coloca la cámara. Esa es la única diferencia. Entonces voy a seleccionar tercera persona y acá al ladito te va a preguntar, ¿quieres con Blueprint o quieres con C++? Blueprints. Después viene, ¿qué plataforma vamos a utilizar? ¿Móvil o desktop? Cualidad, máximo. Starter content, contenido de comienzo, o sea que ya vengan con algunas cositas, con un cubo, con una lámpara, con algunos ejemplos para que empiece a lecer un ratito, así que aquí lo activamos. Ray Tracing no lo necesito, no voy a hacer un juego a AAA que es así como, qué topísimo, no, ¿para qué? Acá abajito te va a decir dónde quieres guardarlo, déjalo donde está, por defecto te lo va a guardar en la unidad C, en la unidad donde está el Windows instalado en este caso. La unidad C, ojalá que sea un M2, SSD, un disco que sea lo más rápido posible para que no se demore tanto. Y el nombre del proyecto le vamos a colocar ejemplo. Le puse ejemplo 1 y acá abajito dice, el nombre del proyecto no puede contener espacio. Siempre, dado para adelante, siempre que tú hagas cualquier cosa, cualquier nombre en Unreal, nunca van espacio. Siempre, de ahora en adelante, barra baja.
Entonces yo quiero colocarlo un 1 barra 1. En este caso yo quiero colocarle interfaz, porque de eso estamos hablando. Interfaz. Y ya estamos. Crear. Y aquí me voy a dormir porque se va a demorar la primera partida. Siempre se demora. Ojalá no se demore tanto. Pero tengo que actualizar la tarjeta de videos y fin de cositas. Así que pausa. Y volvemos en unos instantes. Hasta pronto. Oh, mi pelo, mi pelo, mi pelo. Han pasado 5000 años, ya la interfaz está lista, cargó por fin, está todo configurado, está todo actualizado, así que partimos. Lo primero que hay que hacer está la interfaz y nos vamos a editar, edit. Lo primero, aquí está el control Z, para atrás, para adelante, copiar, pegar, duplicar, borrar, etcétera. Y al final hay dos cositas súper importantes, que son las configuraciones. Dos configuraciones. Número uno, configuración de todo el proyecto, de todo un Unreal Engine. Y el segundo es la configuración del proyecto en sí. Entonces nos vamos a ver primero el editor de preferencias de todo el Unreal. Aquí tenemos, este es del Unreal, de toda la interfaz. Puedes cambiar los colores, la forma, un sinfín de cositas. Mete mano en todo lo que tú quieras. Y si te equivocas, vas para atrás o control Z, vas eliminando, vuelves todo como está. Fíjate en lo que cambia y después lo devuelves. Mete mano nomás, mete mano, no hay problema. Lo que sí quiero que vayas a esta parte donde dice región y lenguaje y lo coloques todo en inglés. ¿Por qué en inglés? Por muchas cosas. Te voy a nombrar tres. Número uno, porque si tienes un bug, un problema, cualquier cosita, lo copias, lo pegas en Google y vas a encontrar la solución, porque es súper común tener bug y que estén, porque en otra parte del mundo alguien más tenga el mismo bug. Lo segundo es que todos los tutoriales, ya sean en Google, en YouTube, en cualquier página web que encuentres, están todas en inglés. Entonces, para que sepas más o menos, ya te acostumbres a trabajar en inglés. Y lo tercero es que nosotros vamos a hablar el mismo idioma. Los blueprints siempre están en inglés. Entonces, es mucho más fácil que hablemos el mismo idioma y así es todo mucho más fácil. Así que mételo en inglés, acostúmbrate al inglés y no tengas miedo porque el español es asqueroso. Y si no me equivoco, en el 5.3 ya no existe el español. A ver, veamos al tiro. Pues el lenguaje está chino, japonés, coreano. No está en español ya. Si lo quieres dejar en coreano sería extremadamente difícil. En inglés, listo. Aquí estamos, ya tenemos todo en inglés, estamos con el mismo idioma. Lo siguiente que vamos a hacer, si te das cuenta acá abajito al lado izquierdo dice Content Drawer. No tengo idea cómo se pronuncia, pero es Content Drawer si no me equivoco. Si tú lo aprietas acá, aquí vas a encontrar, ¿te acuerdas cuando importamos se salía el contenido? Como algún ejemplo, ya aquí lo puedes encontrar. Aquí está, si tú ves al lado izquierdo dice Starter Content. Aquí puedes encontrar ejemplos de arquitectura, música, efectos de materiales, partículas, etc. Y aquí en Props vas a encontrar las típicas sillitas, las ventanas, los adornos, puertas, etc. Así que este es re importante que lo sepas utilizar. Para cerrarlo, escape nomás o apretada afuera. Y si tú lo quieres dejar siempre, presionas y aquí al lado derecho dice Tab. Lo apretas y te lo guardó. Donde tú quieras. Donde tú quieras lo puedes dejar acá abajo. Lo puedes dejar arriba, lo puedes dejar, por ejemplo, acá al ladito de este. Entonces todo como súper modular. Es re fácil eso, es re fácil. Ahí tú eliges como quieras y donde quieras colocarlo. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Yo voy a colocar una silla. Esta silla que está aquí, vamos a colocarla aquí. Y te fuiste silla y ya está. Y así de simple. Ya exporté algo. No me interesa nada más, lo cierro. Lo cerraste y lo puedes abrir nuevamente como te enseñé. También hay un atajo, controles, barra espaciadora. Y te va a salir, control barra espaciadora y se cierra. Si tú no te acuerdas cómo era, coloca el mouse encima y te va a salir la explicación. Aprieta control más barra espaciadora y te va a salir el content. ¿Qué más de esto? Al lado derecho, vamos a ver al lado derecho aquí dice Outliner. En esta parte está la lista de todo lo que tienes en el proyecto. Todo. Puse la silla, puse todo. Y de repente, por ejemplo, vas a tener tantas cosas en tu proyecto, en tu videojuego, que tú decís, chuta, ¿cómo? ¿Dónde está? En vez de estarlo buscando, porque hay tantas cosas que al final vaya a querer seleccionar una y se va a seleccionar otra. Entonces aquí en Search voy a buscar silla. Ya, ahí está, silla. Aprieto 2 veces y ¡pum! Ahí está la silla. ¡Súper! Esto es súper bueno cuando tú te pierdes o quieres encontrar algo específicamente. Lo otro, aquí puedes crear carpetitas, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hay que ser siempre, pero muy ordenado en Unreal. De verdad, muy enredado. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo nos movemos dentro del motor? Esto es re fácil, así que vamos a ir súper rápido. Si te cuesta, repite la parte del video, colócalo más lento. Botón derecho del mouse, y igual que los videojuegos, W, S, A, D. S para atrás, W para adelante, A para la izquierda, D para la derecha y estate. Oye, pero se mueve muy lento. Mira, vas para atrás y con la rueda del mouse, si la muevo para adelante, va a acelerar. Y lo mismo,
para adelante. ¡Uah! Me fui al infinito y más allá. Ruedas atrás y anda más lento. Súper, más que eso no hay. El E para arriba, el Q para abajo. Y ya tienes dominado. Y después tienes que acostumbrarte a moverte para allá, para acá, para allá, para acá. No hay problema en eso. Si de repente estás aquí y apretaste el MAI y te fuiste al infinito y más allá, ¿cómo vuelves? Una opción es como seleccionar de lo lejos, así como, ay, quiero volver ahí y seleccionarlo. A ver. No. No, estoy muy lejos. Ya, aquí. Imagina que estáis lejos y seleccionaste todo lejos, aprieta el F. El F significa focus. F, pum, volviste. Esa es una opción. Seleccionado de lejos, F y pum, volviste. Otra opción, si te perdiste, va a repasar ahora, vaya aquí y te decís, chuta, ¿dónde quiero llegar? Y por eso en los juegos siempre se coloca, cuando son mapas grandes, cubos. Distintas opciones existen. Cubos en distintas zonas, zonas principales, zonas que tú quieras volver rápidamente ahí, un cubo. O la segunda opción son con cámaras, que después las vamos a ver. Colocas cámaras en distintas partes del juego, entonces después vas cambiando en cámara por cámara con cámara, entonces avanzas mucho más rápido en el juego. En este caso yo quiero ir, imagínate que este cubo lo puse estratégicamente en un lugar, entonces aprieto 2 veces y me va a llevar a ese cubo. Quería ir a otra zona muy rápido, otro cubo, pum, el otro cubo, pum, y vuelve muy rápido a otra zona. Por ejemplo, cubo 11, el de acá. Mucho más rápido, aceleras tu trabajo, pero al 1000%. ¿Qué otra cosa importante de acá? Si te das cuenta que arribita existen 4 botones que son los que más vas a utilizar cuando estás haciendo un mapa, un proyecto, no sé, el ambiente, el árbol, la mesa, la puerta, esas cositas. Existen 4 botones. Estos 4 botones en el atajo son Q, W, E, R, sin apretar ni un botón del mouse. El Q va a ser la flechita, que es seleccionar objeto. Yo aprieto la Q y me lo cambia. Entonces yo, es más que nada para seleccionar. Quiero saber cómo se llama, este cubo que está aquí. Lo selecciono. Se llama Chamfer Cubo 2. Súper, listo. El siguiente botón, cambio con la W. Fíjate, acá arriba. Voy a cambiar con la W. Ese, como dice la flecha, te va a servir para mover. Cuando tú apretas encima, si tú apretas Control Alt, casi siempre te salen explicaciones más o menos, atajos que puedes usar, cómo funciona. Y aquí abajito, ay, que se me le movió. Ahí sí. Aquí abajito puedes apretar, ver la documentación completa de Unreal Engine. Listo, más que eso no hay. Y esto se sirve para mover, pues. Izquierda, derecha, arriba, abajo y lo que tú quieras. Siguiente botón, L. Es lo mismo pero en rotación. Rotación, listo, no hay más que decir. Y el último, el R. El R es para agrandar la cuestión. En este tenés que tener cuidado, porque si ocupas ciertos materiales y agrandarlos se te van a deformar, se ven feos. Entonces tienes que ir analizando más o menos los materiales, si repiten la puerta o agrandan la puerta. No sé si me explico. Por ejemplo, en una pared, tiro el ladrillo, se agranda el ladrillo se deforma. Pero puedo agrandar quizá la pared lo suficiente como para que no se deforme. Entonces ahí tú tienes que analizar, ¿agrando la pared o duplico la pared? Ahí tú vas viendo. Más que eso, no estate. Todos los ejes, ¿te acuerdas que yo te decía que existe el eje X, Y, Z? Fíjate al lado izquierdo, abajito, X, Y, Z. No se cumple siempre la regla de que el X horizontal, Y es vertical y el Z es profundidad. No se cumple siempre la regla, es más que nada para que tú sepas en el universo de tu juego cómo vas a colocar las cosas. Por ejemplo, yo quiero hacer un mapa, mi juego que voy a hacer es 2.5D, o sea, es un juego en 2 dimensiones, pero que se ve en 3 dimensiones. Entonces mi personaje se va a mover en una línea. Y tú tienes que elegir, esa línea va a estar en X o va a estar en Y, no sé. Entonces, por ejemplo, mi profundidad va a ser siempre Y. Por darte un ejemplo, por ejemplo, aquí tenía en profundidad acá, está X. Listo, entonces yo siempre va a ser mi profundidad X. ¿Para qué me sirve? Yo ya me ordené. Entonces, siempre que quiera colocar algo más a fondo, voy a cambiar el X. Ejemplo, aquí tengo el cubo, tengo este cubo seleccionado. La primera línea se va a mover mi personaje. Súper, entonces aquí yo vendría haciendo, y para eso sirve la parte de aquí, de transformación. ¿Dónde están las cuestiones? En locación es donde está, el lugar exacto donde está. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a mover en X. En X yo tengo que entender después que, no sé, el 1000, por darte un ejemplo, el 1000, ahí se mueve mi personaje. Todo personaje que yo coloque en el eje X, el eje X, ¿cierto? Sí, el eje X en 1000 va a ser donde están los personajes, o sea, mi personaje, mi enemigo, el que me va a disparar, la puerta para pasar, donde está la llave, todo en el X. ¿Dónde voy a colocar el árbol? El árbol tendría que colocarlo y ahí tienes que calcularlo. Por ejemplo, en 1200. Lo coloco en 1200 y de ahí de 1200 en esa línea van a ir árboles, piedras, etc. En el 2000 van a ir casa,
edificio, no sé, de roca gigante, etcétera. Y en el 3000, no sé, un bosque, una montaña, el mar, el fondo, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque tú ya te ordenaste, en el X está el fondo, entonces después queremos colocar un efecto, queremos colocar un efecto de bokeh en las cámaras fotográficas cuando está el lejos que se ve como medio borroso, se lo lanzamos en qué posición en X, se lo colocamos a las que están en el 2000, po. Hago un cubo en 3 dimensiones que solamente agarre el X de 2000. Entonces de 2000 para allá se va a ver con ese efecto de bokeh, o un efecto blur, o un efecto de brillo. Y ahí estoy viendo, por ejemplo, va a ser en el fondo en el 2000 voy a colocar un desierto. Entonces le coloco un cubo con efectos de que se ve así como medio nublado, a lo lejos. Por eso es importante manejar X, Y, Z. Más que nada, eso es lo importante. Tú vas viendo cómo lo quieres utilizar. Al ladito, fíjate, voy a traerlo acá. Quiero traer. ¿Dónde estaba? Dejémoslo en 1000. Ya. Vamos a centrarnos en este cubito ahora, como con el F. ¡Upa! Rapidito. Entonces, si te das cuenta que arribita hay un cubo, eso quiere decir que voy a colocar el para mover. Cuando yo selecciono ese cubo, se está moviendo en el eje X, Y, Z del cubo. Si yo coloco, por ejemplo, el mundo, se va a mover en el eje del mundo. ¿Dónde se puede ver mejor ese ejemplo? En el cubo de acá, fíjate. Si yo me cambio el cubo de acá, el cubo, fíjate que está ladeado, está rotado, no está parejo como el otro, está rotado. Entonces si yo lo coloco aquí, que se mueva con el mundo, se va a mover con el eje X de acá abajo, este de acá, el del lado izquierdo, ese se requiere del mundo. Entonces yo me voy a mover en ese sentido. Cuando tú tienes un personaje que está hecho de tal forma que el personaje en sí, su X, Y, Z son distintas al mundo, ahí tú tienes que elegir el otro, ¿ya? Entonces así se va a mover dentro del personaje, o sea, por ejemplo, este es un personaje que yo hice, entonces si yo lo muevo en el eje X se me va a mover como raro, no, yo quiero que sea en el X recto hacia atrás. Entonces yo elijo el X del mundo, listo, entonces ahí yo estoy seguro que se va a mover en mi mundo. Por eso es importante el eje Y Z. El siguiente acá no se va a cobar mucho, quiero pasar a la parte importante, las de acá. Vamos al cubo de acá otra vez, F, listo, enfoqué, fíjate, cuando yo mueva este cubo se está moviendo en los cuadraditos. Todos estos cuadraditos y los cubos son re importantes porque te dicen las dimensiones de tu mundo. No puedes hacer una puerta de, no sé, 1,60 m y tu personaje de 1,80 m. O se va a pegar en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces los cubos y el cuadrado, en general, todo tiene cuadraditos por algo en específico. Es para que tú te guíes más o menos qué tamaño tiene tu personaje, qué tamaño tiene la puerta, qué tamaño tiene tu escenario. Para que todo tenga un acorde. No vas a colocar un árbol de 6 metros y un personaje de 50 centímetros. No tiene lógica, a menos que tu juego sea de enanos. No sé. Entonces, libre albedrío para todas esas cosas. Pero para eso te sirve esto, para que tú sepas más o menos en cuánto se está moviendo. Si tú lo cambias, por ejemplo, este lo voy a cambiar. Voy a cambiarlo aquí y lo voy a colocar en 1. Eso quiere decir que se va a mover hacia el lado derecho en 1. En uno. Se mueve muy fluido, pero en 1. No se mueve fluido, se mueve en 1. Si yo lo coloco en 50, se va a mover a la mitad al cuadrado. Pum, pum, listo. Quiero mover 50 para el lado, quiero que se mueva a la mitad. Para eso te sirve eso. Quiero moverlo fluidamente, aprieta el azulito al lado y ahora sí se mueve fluidamente para donde tú quieras. Ahora sí no tiene un número, ¿ya? Ojo con esto, porque de repente es cuando ocurre que te queda, no sé, por la mitad del árbol y la mitad de una pared de cemento. Y ahí fue un pequeño error. Para eso sirve esto más que nada, para que vayas midiendo. El de al lado son lo mismo en ángulo. Entonces tú tienes que apretar L, porque vamos a mover en ángulo, a girar en ángulo. Fíjate, se cierra en ángulo. ¿Cuándo estás girando? Van 5, 15, 10, 5, 0. Si yo cambio de acá, es lo mismo. Voy a dar un ejemplo nomás. A 45 es lo mismo. En vez de 5, se va a mover a 45. Y eso es toda la ciencia. Más que eso no hay. El de acá al lado es exactamente lo mismo. Este voy a dejarlo en 10. No, me acostumbro en 10 y este me acostumbro en 100. Este de acá es para agrandarlo, escalar. Entonces, si quieres escalarlo, tienes que apretar el R. Cambiar acá a R, escalar. Y aquí tú vas viendo cuánto quieres que se escale. ¿En 1? ¿O quieres que se escale, no sé, a 0.25? Veamos. Aquí tú después vas viendo eso y vas jugando con todo lo que tú quieras. Lo último, al lado derecho, tenemos la velocidad de la cámara. Esto es exactamente que yo mover la rueda del mouse. Si lo mueves para arriba, va a aumentar. ¿Ya? Y eso es todo.
Y el último botoncito, este es re importante, este se ocupa mucho, que ahí después lo vamos a ir viendo en el trayecto, vamos ocupándolo, que es para ver varias cámaras al mismo tiempo, varios ángulos de la cosa que tú estás viendo. Ya, pero esto te va a servir para ver, por ejemplo, algo de la derecha, algo de la izquierda, si está tocando el piso, si hay un espacio, si pasa la luz. Después lo vamos a ir viendo de a poquitito esto para que haga un bombardear de información. Lo último, ahora sí que lo último es los stats. ¿Se acuerda cuando yo le decía al principio de que lo más importante dentro de un juego son los frames por segundo? Entonces eso es re importante porque si no te vas a hacer un juego que va a ser muy pesado para tu computador o para cuando lo exportes. Y eso tienes que conocerlo desde el principio. Es lo que decía yo, saber, tengo para trabajar esto en gráfica, no puedo pasarme, si no el juego va a ser injugable. O sea, sí va a ser jugable para gente que tiene un buen computador. ¿Cómo se ve eso? Existen dos opciones.